Qué bueno, saludamos con bendiciones a todos los presentes y también a aquellos que nos escuchan por medio de este mensaje, por medio de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a aprender que hay cosas que estamos haciendo bien, pero no todas. Mas tampoco te aflijas al pensar que todo lo que has hecho es malo. Mas sin duda podemos hacer mejor las cosas. ¿Cuántos pueden mejorar todo lo que están haciendo? ¿Sí? Entonces para esto se requiere un poco más de esfuerzo. Diga, un poco más de esfuerzo. Bueno, y vamos a inspirarnos en Jesús, en la Escritura. Vamos a mirar una parte en Marcos capítulo 1, donde dice la Escritura que Jesús iba caminando en la orilla del mar de Galilea. Estaba caminando a la orilla y vio a Pedro y a Andrés y les habló diciendo: vengan en pos de mí. Y usted sabe lo que pasó, le siguieron y se convirtieron en servidores de primera línea. Diga gloria a Dios. Bueno, ¿qué cree que hizo Jesús? Jesús, a pesar de estar caminando en la arena, que usted sabe que es un poco más pesado que caminar en la adoquín, en la banqueta, a pesar de eso, hizo un esfuerzo más, hizo un poco más y llegó a otra parte de la orilla del mar, donde se encontró a dos hermanos también. Pero para esto hizo un poco más. Y ese es el tema que vamos a platicar hoy, un poco más. Vamos a Marcos capítulo 1, versos 19 y 20, que dice así: pasando de allí, diga, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. ¿Y qué hizo? Los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora, fíjese bien que Jesús ya había hecho una parte importante de su labor en el día, pero dijo: voy a hacer un poco más, voy a llegar a esa otra parte donde están otros pescadores. Tuvo que hacer un esfuerzo, un mayor esfuerzo, porque Jesús como hombre se cansó. Obviamente Dios no se cansa, Jesús en su naturaleza humana, porque tenemos que recordar que Jesús tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Cuántas naturalezas? ¿Cuáles son? En cambio usted y yo solamente la humana, solamente. Pero bueno, como Dios no se cansa, pero como hombre se cansó, pero dijo: voy a avanzar un poco más, y se encontró con unos hermanos llamados Jacobo y Juan, quienes de hecho habían concluido su trabajo y ya estaban alistando las redes para el día siguiente. Y que usted sabe la historia, usted conoce que estos hombres, su vida, su historia cambió. De hecho, nosotros conocemos de Jacobo y Juan porque Jesús los llamó. Si Jesús no los hubiera llamado, nadie los hubiera tomado en cuenta, pero ha trascendido en todas las generaciones lo que el Señor hizo con él. Pero el asunto es que el Señor hizo un esfuerzo, hizo un poco más y pudo llegar a estos hombres que se convirtieron instrumentos de Dios. Diga, instrumentos de Dios, para cambiar el panorama desolador que se estaba viviendo en ese momento. Porque ¿qué cree? Cuando Jesús aparece en escena, la descomposición social era terrible. Todo estaba en desorden. ¿Cómo estaba todo? Había un completo desorden. Podemos entender desde el último profeta del Antiguo Testamento, que se llamó Malaquías, hasta el primero que habló palabra profética, Juan el Bautista. Pasaron 400 años. ¿Cuántos años? Ese fue conocido como la era del silencio. Ningún predicador fue levantado para hablar de parte de Dios, de tal manera que no había verdad, solamente circulaba la mentira en el ambiente. Y usted sabe todo lo que pasó. Las familias estaban desintegradas, había completo desorden, porque vivir sin Dios es lo peor, ¿o no es cierto? Diga fuerte: vivir sin Dios
es lo peor. Si no hay verdad, entonces la mentira se extiende. Había una enorme descomposición social, que no es otra cosa sino una sociedad descompuesta, inseguridad en las calles, enfermos hasta no más, endemoniados por doquier. La situación no era la mejor, pero Jesús llegó para levantar a las personas que iban a hacer los cambios. Ahora, si alguien preguntara, ¿los discípulos eran culpables de todo lo que estaba sucediendo en ese entonces? Por supuesto que no. Mas el Señor les dio la bendita responsabilidad de hacer algo más. Y lo hicieron. Diga gloria a Dios. Fíjate que la historia se repite más de 2000 años después. Hoy estamos viviendo en nuestro país, en México, una enorme descomposición social. La situación está muy, muy difícil. En las calles hay inseguridad, hay asaltos, robos. En muchos lugares del país hay cobro de piso. El crimen organizado ha desorganizado a las autoridades de todos los niveles. Noticias desalentadoras. Por ejemplo, hace unos días yo leí y me enteré de una jovencita de escasos 17 años de edad que fue violada por su vecino y luego asesinada. Y luego este hombre resucitó un asesino serial. La situación no es la mejor. Y las autoridades políticas y de todo, a nivel federal, estatal, municipal, no pueden cambiar la historia, no pueden cambiar esto. Esto solamente es algo que le corresponde a la iglesia. ¿Qué le parece? Nosotros tenemos que hacer algo para que las cosas cambien. Tenemos que atraer la presencia de Dios. ¿Qué debemos atraer? Porque donde hay muerte, donde hay fosas clandestinas, eso indica que el enemigo está haciendo de las suyas. Y está escrito que el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Entonces no es la política ni los políticos que van a tener un cambio al país, aunque no descartamos que Dios levante a hombres y mujeres que amen a Dios y establezcan la justicia divina. Casos como está pasando en El Salvador con Nayib Bukele, que Dios lo levanta, pero en El Salvador alguien empezó a orar y esto trajo a lo que se llama avivamiento. ¿Cómo se llama? Avivamiento. Entonces, como iglesia tenemos instrucciones de Dios para que lo descompuesto sea reparado. ¿Dónde están las instrucciones de Dios? Las vamos a encontrar fielmente en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, verso 14. Mira qué dice, y vamos a mirarlo. Dice ahí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué más? Y oraren, ¿y qué más? Y buscaren mi rostro, ¿y qué más? Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces esto es lo que le corresponde a la iglesia. Entonces ahí está la respuesta de Dios: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, ¿y qué más? Y sanaré su tierra. Fíjese que exactamente en los tiempos de Salomón también hubo crisis, y Salomón anhelaba el bienestar de la nación, y Dios le dio 3 claves. La primera, número 1, si se humillare mi iglesia. Yo creo que la iglesia tiene que humillarse ante Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? No lo escuché. Humillarse ante Dios. Tenemos que hacerlo. Recuerde que está escrito, Jesús dijo, el que se humilla será ¿qué? Levantado. ¿Cuántos quieren ser levantados? A lo mejor usted se sienta caído. ¿Quién tiene que ser levantado? El que ha caído. Hay personas que han caído en depresión, hay personas que han caído en alcoholismo, hay personas que han caído en diferentes situaciones. Pero esa persona, si quiere ser levantada, ¿tiene que? ¿No lo escuché? Tiene que humillarse para ser levantado. No importa qué problema tengas en tu cuerpo, no importa qué tan grande sea tu problema, lo más importante es que Dios es más grande que tus problemas. ¿Cuántos dicen amén? El que se humilla será levantado. Dice en la escritura que había un hombre que tenía lepra.
En Marcos capítulo 1 lo dice. Y dice que vino corriendo. ¿Cómo vino? Y luego dobló sus rodillas. ¿Qué hizo? Dobló sus rodillas. Y le dijo a Jesús: si quieres puedes limpiarme. Él hizo lo correcto. Él sabía que el que se humilla iba a ser levantado. Entonces él dobla sus rodillas, se humilla delante de Dios. Cuando uno dobla sus rodillas, eso es un duro golpe a la soberbia humana. ¿A la qué? ¿Sabe cómo opera la soberbia humana? El pensar que no necesitamos de Dios. Yo sin Dios soy un cero a la izquierda. Dígalo fuerte. Sin Dios somos una nulidad total. ¿Y sabes cuál es el asunto? Que el enemigo siempre quiere alejar al hombre, alejar a la mujer, alejar al joven, alejar a todos de Dios. No quiere que la gente se humille. Porque sabe, el mismo diablo sabe que el hombre o la mujer que se humille será, no posiblemente, será levantado. ¿Cuántos dicen amén? Si tú lo quieres, darle palmas al Rey. Apláudele fuerte, por favor. Todo aquel que se humille. Estás pasando por una situación, dobla tus rodillas. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que doblar tus rodillas. Estás pasando por problemas económicos, problemas morales, problemas familiares. Dobla tus rodillas. ¿Qué tienes que hacer con tus rodillas? Doblarlas. Cuando doblamos, quebrantamos el orgullo. Quebrantamos ese orgullo. Entonces, en el pueblo de Israel había mucho orgullo, mucha soberbia. ¿Sabe por qué? Porque los israelitas, el pueblo de Dios, Dios le ha dado muchas capacidades. Diga, muchas capacidades. Los hijos de Dios todos tienen un potencial. ¿Un qué? Y a veces el potencial que uno tiene piensa que es por solamente porque somos muy listos. Pero eso depende de Dios. ¿De qué depende? De Dios. Y a veces como que presumimos y nos enaltecemos. Por eso Dios quiere que cambie todo. La transformación de nuestro país no depende de las autoridades políticas. Aunque esa idea venden. Dice que la transformación, todos los partidos dicen que van a transformar. Todos. Pero el único que puede transformar una vida, desde una vida hasta un matrimonio, una familia, una colonia, una ciudad, un estado y una nación, es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es el único que puede traer realmente una transformación. Pero ¿cómo empieza el hombre a ser transformado? A través de reconocer quién es Dios. Y para el reconocimiento hay que humillarse. ¿Qué hay que hacer? Humillarse. Debemos hacerlo. Que dejemos de pensar, fíjese, cuando uno se humilla, deja de pensar que el éxito es por nuestras capacidades. Cada vez que nos humillamos, lo reconocemos en todo. Y fíjese, yo no quiero decir que no lo haces, que no has doblado tus rodillas, pero debemos hacerlo un poco más. Diga, un poco más. Un poco más, haz algo más. Tenemos que dar el extra. Tenemos que hacerlo. Yo sé que sí ora, yo sé que sí hace las cosas, pero hay que hacerlo más. Yo sé que sí has doblado tus rodillas, porque está escrito que toda rodilla se doblará. ¿Cuántas rodillas se van a doblar? Todas las rodillas se van a doblar. Y tenemos que hacerlo. Así que hay que reconocerlo un poco más. Reconocerlo en tus necesidades personales, familiares, laborales. Hay que reconocerlo más. Hay que reconocer que todo lo que tenemos es gracias a Dios. ¿Es gracias a quién? Todo. Me gusta mucho lo que el apóstol Pablo le comparte a la iglesia de Corinto en el capítulo 4, verso 7, primera carta, que les hace unas preguntas. Le dice: ¿por qué? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dios quiere acabar con la soberbia humana, el pensar que no necesitamos de Dios.
Y Dios quiere que seamos dependientes de Él. ¿Para qué? Para que vivamos de esta manera lejos de aquel que nos odia y vivamos cerca del que nos ama. Porque ninguno puede servir a dos señores, dice la Escritura. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Sí, eso es lo que está escrito, pero qué bendición es poder entender esto. Creo que el único que puede cambiar la descomposición de nuestro país es exactamente el Señor. Así que hay que humillarse. ¿Qué hay que hacer? La primera clave: si se humillara en mi pueblo, gente que me conoce, pero hay gente que no me valora, aunque me conoce, aunque sabe lo que yo he hecho. Me gusta mucho también David, cuando en el Salmo 103 decía estas palabras: bendice alma mía a Jehová, dice en el verso 2, y no olvides ninguno de sus beneficios. Somos muy dados, somos muy olvidadizos, olvidar lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho muchos milagros en nuestra vida, ¿o no es cierto? Es más, tú y yo somos un milagro de Dios, ¿o no es así? A ver, levante su mano y diga conmigo: yo soy un milagro de Dios. Grítelo. Otra vez y más fuerte. A veces nos olvidamos muy fácilmente de las cosas que Dios ha hecho. Pero David le decía a su propia alma: no olvides ninguno de sus beneficios. Puedo olvidar cualquier cosa menos los beneficios que Dios ha hecho para bendecirme. Porque solamente si tengo presente lo que Dios ha hecho para bendecirme, voy a vivir agradecido. ¿Cómo? ¿Cuántos quieren vivir agradecidos? A ver, levante su mano y diga: yo vivo agradecido. Grítelo fuerte. Te felicito. Estás en el camino correcto. Y mire, todo lo que se da, tenemos que entender que hay que humillarnos. Me gusta también una parte en el libro de Daniel. Dice la Escritura que cuando Daniel empezó a abrir el libro y todas las profecías que había en favor, pero también en contra de Israel, se dio cuenta que en el año 70 iba a ser destruida. ¿Y qué fue lo que hizo? Por todo lo que se estaba dando, ¿qué hizo Daniel? Dobló sus rodillas. ¿Qué hizo Daniel? Y dijo estas palabras: hemos pecado, hemos hecho impíamente. Estaba quebrado delante de Dios y le estaba pidiendo perdón a Dios, incluso de cosas que él no había hecho. Hemos pecado, hemos actuado impíamente, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y cualquiera que escuchara a Dios: Daniel, si tú nunca hiciste eso, si desde niño has sido tipazo. Pero Daniel estaba pidiendo perdón, se estaba humillando por lo que otros habían hecho. Y yo creo que podemos hacerlo. Hay gente que no está dispuesta a humillarse, pero nosotros tenemos que pedir perdón. Si tu hermano ha hecho algo indebido, dobla a tu: Señor, perdónanos. ¿Cómo le vamos a decir? Pero me duele lo que te hicimos. Pero Daniel, si tú nunca hiciste eso. Pero yo me humillo, porque el que se humilla será levantado para bendecir. Ahora, el que se ensalza, si tú quieres ser humillado, ensálzate. Empieza a menospreciar a la gente. Empieza a menospreciar a la gente que vive como tú viviste. Si tú fuiste una persona con problemas de alcoholismo, empieza a menospreciar a la gente con esos problemas y vas a ser humillado. Toda persona que se ensalza, que se enaltece y se olvida que es igual a los demás, la persona que se enaltece será humillado. Yo cuando escucho un varón: no, es que las mujeres, y se empieza a ensalzar y humillar a las mujeres, digo: no hagas eso. Lo que viene no es lo mejor para tu vida. Y podemos mirar muchos casos en la Biblia de gente que se ensalzó y fue humillado. Pero también miramos gente que se humilló y fue levantado. ¿Cuántos quieren ser levantados? Entonces necesitamos, ¿qué hacer? Humillarnos. Te recomiendo que todos los días doble tus rodillas delante de Dios. No tienes que estar 4 horas de rodillas.
15, 20 minutos, pero el orgullo tiene que ser quebrantado. ¿Qué hay que hacer con el orgullo? Entonces, en nuestro país se necesita una enorme transformación. Una transformación correcta, que no son con palabras, con promesas políticas, sino con acciones correctas. ¿Qué le parece? Entonces, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, primera clave. Segunda, y oraren. ¿Qué hay que hacer? Yo sé que tú oras, sé que tienes contacto con Dios, también sé que das gracias antes de cada comida, ¿o no es cierto? ¿Cuántos dan gracias antes de cada comida? A ver, levante la mano. O algunos dicen después del quinto taco, pues me olvidó orar. ¿A cuántos les ha pasado? Honestamente. No levante su mano para no exhibirlos. Pero hay que dar gracias. Hay que dar gracias. Y no sé que lo haces. También sé que das gracias cuando te despiertas. Gracias por este nuevo día. ¿Cómo decimos? Otra vez no lo escuché bien. Al amanecer. Y pones tu día en manos de Dios. Yo sé que lo haces. Y sé que para ti no es algo forzado, porque tú eres hijo e hija de Dios, ¿verdad que sí? A ver, levante sus dos manos los hijos e hijas de Dios. A ver, levante su mano y grite conmigo: soy hijo, soy hija de Dios. Te felicito. Qué bueno, vive como tal. Y yo sé que lo haces. Yo sé que tú das gracias antes de dormir. Y lo haces por ti y por los tuyos. Yo sé que lo haces. Ahora, debemos orar un poco más. ¿Cuál es el tema de hoy? Debemos orar un poco más para que Dios traiga su justicia a la tierra y reine el amor. Tenemos que orar. Y algo que Jesús nos enseñó desde el principio, desde que Él empezó a predicar, de lo primero que enseñó fue el Padre Nuestro. Y recuerde que en el verso 10 del capítulo 6 de Mateo, mira cómo dice en la versión PDT, dice de esta manera: venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace ¿dónde? En el cielo. ¿Sabes qué estaba enseñando Jesús? Jesús estaba motivándonos a orar para que sea traído el cielo a la tierra. Diga conmigo: el cielo a la tierra. Ok. Esto es la verdadera transformación. Porque en el cielo no existe el crimen organizado. En el cielo no hay violencia. En el cielo no hay enfermedades, no hay hospitales, no hay cárceles. No hay. Porque no hay maldad, porque no hay pecado. Todo el sufrimiento del ser humano es por consecuencia del pecado. ¿Del qué? Pecado, cuando son engañados por el engañador. Entonces Jesús empieza el Padre Nuestro. Cuando oren, digan de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Y después de santificar el nombre de Dios, entonces tenemos que pedirle todos los días. ¿Cuándo? Yo sé que lo has hecho, pero hay que hacerlo más seguido. Es algo que Jesús dejó establecido, que debemos pedirle al Padre: venga tu reino. ¿Cómo le vas a decir al Padre? ¿Cómo no lo escuché? Venga tu reino. El joven tiene que decirle al Padre: Señor, venga tu reino a mi vida y con mi futura esposa. Venga tu reino a la nueva casa que voy a edificar. Venga tu reino, Dios. Mis papás están enfermos. Venga tu reino a su vida. Pero a veces no tomamos muy en serio las palabras de Jesús. Las miramos y ahí quedan. Está bonita, pero nada más. Y cuando están establecidas ahí, no solamente es para que tú y yo nos enteremos, sino para que las pongamos en acción. ¿En qué? Eso le podemos llamar oración.
Pedirle a Dios, venga tu reino. Así que hay que pedirle eso a Dios, para que se haga la voluntad de Dios como en el cielo. Diga gloria a Dios. Yo creo que cada vez que estamos hablando de Jesús, predicando la palabra, el mayor anhelo es que venga su reino. Amén. Venga, diga fuerte, venga tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ese debe ser nuestro mayor deseo, nuestra mayor petición. A veces nos quejamos, es que mi hija, es que mi vecino, es que mi papá, es que mi... Y nos quejamos, pero no le estamos pidiendo a Dios lo correcto. Que venga el reino. Es más, ¿qué cree? Vamos a orar 2 minutos. ¿Están listos? ¿Quieres cerrar tus ojitos? Cierra tus ojitos conmigo, por favor, y oremos a Dios. Señor, hoy pedimos que venga tu reino. Oramos, Señor, para que hombres y mujeres hagan tu voluntad y que no hagan la voluntad del maligno. Pedimos perdón por todas aquellas cosas que se hicieron mal, pero vamos a orar un poco más, Dios, y vamos a pedir todos los días que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra, que se haga tu voluntad en cada familia de Mérida, que se haga tu voluntad de cada hombre de Mérida, Yucatán y México. Que este bendito país pueda, Señor, disfrutar del reino tuyo establecido. Venga tu reino, por favor. Venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mi matrimonio. Si eres casado, dile a Dios casada. Venga tu reino en cada hijo. Venga tu reino a mis padres, Dios. Que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino a mi colonia. Que se establezca tu reino, Señor, en esta tierra. Que no sea la gente haciendo la voluntad del maligno, sino la voluntad tuya, Señor. Gracias te doy. Y yo sé que tu reino se va a establecer en esta tierra y se va a hacer tu voluntad como en el cielo. Si lo crees, dale palmas al Rey, por favor, apláudele fuerte. Entonces, en primer lugar, tenemos que humillarnos. Diga, debo humillarme. Y después de que me humille, me quebrante mi orgullo, mi corazón, esté a los pies de Jesús, entonces puedo orar con eficacia. ¿Puedo orar con qué? ¿Por qué? Porque ya habla un hijo con su padre. No un patrón con su Dios, un hijo con su padre. Y habla una persona, no una persona llena de soberbia, llena de orgullo, sino una persona humilde. Recordemos que el que se humilla será levantado. Entonces, tenemos que humillarnos para orar con eficacia. Y cuando oramos con eficacia, la tercera clave, la palabra que Dios le dio a Salomón en su tiempo, que debían convertirse de todos sus pecados. De esta manera dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mis rostros, y se convirtieren de sus malos caminos. Fíjese, buscar el rostro. Yo creo que cuando buscas el rostro de Dios, y no estamos hablando de idolatría, de poner una imagen ahí, porque Dios, la imagen de Dios somos usted y yo. Diga gloria a Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. A ver, repita conmigo: yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso el diablo te odia tanto a ti y a mí, porque somos la imagen y semejanza de Dios. Con él ni se mete, pero somos la imagen y semejanza de Dios. Por eso el enemigo quiere destruirnos. Pero es importante entender, me gusta mucho lo que dice aquí el Señor, le dijo a Salomón: y busquen mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos. De hecho, yo creo que para hablar del rostro de Dios es tener la libertad para mirar los ojos, alzar los ojos al cielo, sin nada de qué avergonzarnos. Porque a veces pasó, yo puedo recordar
cuando yo hacía algo indebido, algo malo, y me decía mi mamá, ven para acá. Y yo llegaba, mira, me ver la cara. Me daba vergüenza verla porque sabía que lo que iba a decir, me iba a decir cosas que yo había hecho. Me daba vergüenza, me daba pena. Cuando uno ha hecho lo malo delante de Dios, ¿cómo levanta sus ojos? Por eso dice, y levantar en su rostro. Yo creo que tenemos que vivir una vida que no ofenda a Dios. Antes de conocer al Señor, ¿cuántos lo ofendieron? A ver, levanten su mano los que ofendieron a Dios antes de conocerle. Ahora dejen arriba los que siguen ofendiéndolo. No, no es cierto. Y busquen mi rostro y se convirtieron ¿de qué? De sus malos caminos. Diga malos caminos. Ahora, déjame decirte algo. Yo creo que todos, a veces, si nosotros analizamos nuestra vida pasada antes de Cristo, el antes y el después y después de Cristo, hay cosas que todavía seguimos conservando. Yo creo que sí hemos hecho cambios en nuestra vida y qué bueno. Pero no han sido cambios totales, sino cambios parciales. Diga cambios parciales. Cambios parciales. En los tiempos de Salomón también hubo crisis. Y Salomón quiere el bienestar de la nación y Dios le da la clave. Entonces, lo primero, la iglesia se tiene que humillar, tiene que orar y también tiene que hacer cambios. ¿Qué tiene que hacer? Cambios. Es cierto que hemos dejado muchas cosas malas, pero no todas. Diga, pero no todas. Hay gente que dejó el vicio, pero conservó el mal carácter. Levante su mano. No, no es cierto. Hay gente que dejó las infidelidades, pero no los malos pensamientos. En otras palabras, nos queda un saldo. Por eso dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Yo creo que necesitamos hallar gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hallar gracia delante de los ojos de Dios. Y sin duda creo que es muy importante atender a esto. Mira, mucha gente cree que cuando aceptó la salvación de Jesús, en ese momento se dio a lo que se llama conversión. Pero salvación y conversión es diferente. La salvación es cuando tú reconoces el sacrificio del Calvario y tú aceptas lo que Jesús hizo por ti. Le entregas tu vida, le entregas tu corazón, pero la conversión, para convertirnos, hay que despojarse. ¿Qué hay que hacer? Entonces, esto es un proceso. ¿Un qué? Un proceso. Entonces, yo creo que hay gente que ya salva, pero todavía no es convertida. Por eso queda algunos pensamientos, sentimientos, emociones del pasado. Pero tenemos que renunciar a todo ello. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántos quieren renunciar a ello? ¿Sí o no que a veces nos queda un saldito o un saldote? ¿O no es así? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Como que hay veces la vieja naturaleza como que se quiere revelar otra vez. ¿Quieres que oremos y pidámosle a Dios que podamos despojarnos de todo lo malo? ¿Cuántos quieren hacerlo? Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar 2 minutos solamente. Cierra tus ojitos y abre tu corazón y dile: Señor, yo vengo a ti tal cual soy. Tú me conoces mejor que nadie y sabes que hay cosas que todavía quedan en mí que no son las correctas. Por eso, en esta maravillosa tarde, yo quiero despojarme de todo lo malo. Quiero convertirme de todo mal sentimiento, de todo mal pensamiento. Quiero perdonar a aquellas cosas, a aquellas personas que me lastimaron y me ofendieron. Pero también quiero pedir perdón a aquellos que yo lastimé, que yo ofendí. Por favor, Dios, quiero contribuir a través de mis cambios en la verdadera transformación de mi ciudad, de mi estado y de mi país. Gracias, Dios. Te amo. Gracias. Dale palmas a Rey, por favor, apláudele fuerte.
necesitamos ser transformados y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces, la respuesta, el resultado: yo oiré desde los cielos y voy a hacer dos cosas, dice el Señor. Perdonaré sus pecados. ¿Qué va a hacer el Señor? Y sanar la tierra. ¿Qué es la tierra? Pues el cuerpo, porque el cuerpo fue formado del polvo de la tierra. Diga, polvo de la tierra. Entonces, yo creo que es importante atender a esto si queremos un avivamiento. ¿Cuántos quieren avivamiento? ¿Qué es avivar? Dar vida a lo que se está muriendo. Tal vez tu matrimonio, tu familia, tu economía, tu salud, como que va menguando. Pero avivar es darle vida a aquello que sientes que se está acabando. Pero hay que hacer tres cosas. Hay que humillarse. Hay que orar con ese corazón contrito y humillado. Y también tenemos que hacer cambios en nuestra vida, reales y no ficticios. Algo se hizo en el país del Salvador, que en otro tiempo todos vivían atemorizados. La gente los venteros ambulantes tenían que pagar derecho de piso. El diablo estaba haciendo de las suyas, engañando a unos jóvenes que eran muchísimos, que se llegaron a llamar la Mara Salvatrucha y otras pandillas. Hoy en ese país hay una paz que solamente Dios pudo dar. Diga gloria a Dios. Se acabó la inseguridad. Yo tengo deseos de ir a El Salvador a ver lo que Dios está haciendo ahí. El crimen se desorganizó. Diga gloria a Dios. Los enemigos fueron confundidos. Y quiero terminar con esto. Algo similar pasó en Samaria. Seguramente que en Samaria, un lugar también que estaba vacío, un lugar donde Dios no era rey, donde la palabra de Dios no era muy tomada en serio, pero seguramente que alguien se inconformó. Seguro que se humillaron, oraron y cambiaron su actitud, y llegó el perdón y la sanidad. Porque déjame decirte que el perdón trae sanidad. Diga, el perdón trae sanidad. Si alguien te ha ofendido a ti, tú le perdonas, tú sanas. ¿O no es cierto? ¿Cuántos lo han comprobado? Pero si quieres seguir enfermo, sigue odiando y el problema será vigente, incluso mayor. ¿Pero qué pasó en Samaria? Vamos a mirar la escritura en Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8. Recordemos que había unos problemas muy fuertes en Samaria, pero ¿qué pasó? Dice el verso 5 del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Dígalo fuerte. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba, diga atentamente, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esos dando ¿qué? Y muchos paralíticos y cojos eran. Así que había ¿qué? Diga gran gozo. ¿Dónde? En Samaria. En Samaria todo cambió. La situación era tenebrosa. Pero gente que entendió a Dios, gente que entendió el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, verso 14, empezó a poner su fe en acción. Diga fe en acción. Y empezaron a orar. Empezaron a humillarse, empezaron a quebrantar el orgullo, empezaron a hacer lo que a lo mejor lo habían hecho antes, pero lo hicieron un poco más. Diga un poco más. Se atrevieron
Hay que hacer las cosas un poco más, no un poco más de enojo, no, un poco más de hacer lo que Dios establece. Se unieron. Seguramente que le pidió: Señor, aquí en Samaria todo está mal. Abundan las cantinas, abundan los centros nocturnos, la gente va buscando el desorden, hay inseguridad en las calles, hay enfermedad por doquier. Pero pedimos que venga tu reino. ¿Que venga qué? Que venga tu reino. Venga tu reino. Que se establezca tu reino en Samaria. Y estaban orando, y Dios, a través de una persecución, permitió que Felipe llegara a Samaria. Diga gloria a Dios. Lo que pasó en Samaria fue el resultado de la oración. ¿De la qué? De la oración. Y sabes que tus oraciones nunca van a estar sin fruto. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que hacerlo un poco más. Alguien se atrevió y vino un avivamiento glorioso, de tal manera que la gente que en otro tiempo no quería nada con Dios, ¿qué no quería? En Samaria las iglesias eran muy chiquitas, las sinagogas estaban llenas porque les gustaba la religiosidad, no les gustaba la verdad, y solamente la verdad trae libertad. Diga gloria a Dios. Entonces la gente: oye, te invito a la iglesia. No, no tengo tiempo. No, esto no es para mí. Yo tengo mi religión. Religión siempre han habido, pero ninguna religión cambia a nadie. Jesús no es religión, Jesús es vida. Grítelo fuerte. Jesús es vida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que vino un mover de Dios. Si se humillaren, oraren y se convirtieren, entonces yo oiré y voy a perdonar y voy a sanar. Porque realmente el diablo tiene a sus gemelos, el pecado y la enfermedad, que es lo que destruye al ser humano. El pecado y la enfermedad. Pero el Señor tiene sus gemelos: para el pecado, perdón, y para la enfermedad, sanidad. Diga gloria a Dios. Recordemos que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. A eso vino Jesús. Pero realmente nosotros como iglesia tenemos que entender que los cambios, la transformación, ni primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y sexta transformación, lo que dice la gente es mentira. La transformación solamente Jesús la dio en Samaria, no porque un político se levantó, sino que alguien empezó a predicar la verdad que trajo libertad. Diga gloria a Dios. ¿Qué había en Samaria? Gran gozo. ¿Qué había en Samaria? ¿Qué va a haber en Mérida? Gran gozo. Entonces me gusta mucho aquella gente que en otro tiempo rechazó. Cuando la iglesia empezó a orar: venga tu reino, y todos los días, ¿cuándo? Todos los días, en tu casa, en la mía, en el sur, centro, norte, oriente, poniente. Y la gente que nos escucha por las redes sociales se pone a clamarle a Dios y a pedirle: por favor, que venga tu reino. La ciudad, el estado y el país van a ser transformadas. ¿Cuántos lo creen? Y mire, las cosas van a cambiar. Me gusta mucho que dice: la gente unánime escuchaba atentamente, no se distraían. Empezó a despertarse un hambre por Dios. ¿Un hambre por qué? Un hambre por conocer la verdad. Las personas que decían: es mi vida, no te metas. Y ahora la gente cambió. El reino de Dios se estableció y el reino de las tinieblas se ha humillado. Diga gloria a Dios. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Mira, cuando tú oyes la palabra, cuando escuchas atentamente, tú eres un candidato para recibir el milagro que anhelas. Amén. Oyendo, creyendo y viendo. Eso fue lo que pasó en Samaria. Oían la palabra, creían
y veían los milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros de Dios? Jesús no ha cambiado, su poder sigue igual. Amén. Los que tenemos que cambiar somos nosotros y tenemos que creerle a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Alguien inició un avivamiento en Samaria que tenía problemas fuertes de descomposición social, familias desintegradas, conflictos emocionales. Se humillaron, oraron y cambiaron, y Dios como respuesta oyó, perdonó, sanó y liberó. Empezó a brotar un hambre por Dios, un hambre de Dios, y la sanidad empezó a ser generalizada. Gozo en la ciudad. Dice la Escritura, muchos paralíticos y cojos eran sanados. No todos, pero sí la mayoría. Diga gloria a Dios, porque había gente que les faltaba humillarse un poco más. A partir de hoy, ¿cuántos están dispuestos a humillarse más? Levanten la mano, diga un poco más. A partir de hoy, ¿cuántos están dispuestos a orar un poco más? Levante su mano. A partir de hoy, ¿cuántos están dispuestos a hacer cambios reales, no ficticios? Un poco más. ¿Está usted dispuesto a esto? Perfecto. Sabes, yo creo que somos candidatos para ver la gloria de Dios. Esta generación está llamada para marcar cosas diferentes. ¿Qué le parece? Así que si esto es así, si usted quiere hacer algo más, quiere hacer un poco más, qué bueno. No te sientas afligido, no te sientas mal, porque has hecho las cosas, pero hay que hacerlas un poco más. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren hacerlo un poco más? ¿Tú quieres darle palmas a Rey? Por favor, apláudele fuerte. Y te voy a invitar a que te pongas de pie. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Levanta tus manos al cielo y dile a Dios con tus propias palabras: perdóname si en algún momento había pensado que la transformación se iba a dar por medio de la política. Perdóname, Señor. Perdóname si había pensado que los cambios se daban fuera de la iglesia. Ahora me doy cuenta que es dentro de la iglesia. Somos el cuerpo de Jesús, quien vino a deshacer todas las obras del diablo. Y en esta hora, Dios, yo quiero humillar mi corazón. Quiero ser libre de toda soberbia. Perdóname si he pensado que soy mejor que los demás. Dile a Dios, varón. Dile: perdóname si había pensado que soy superior a la mujer. Perdóname si había pensado que es, Señor, una mujer, la mujer es menor que yo. Perdóname si había pensado que puedo ofender y lastimar, despreciar a quien sea. Perdóname. Me queda muy claro que el que se humilla será levantado, y quien se enaltece será humillado. Yo quiero humillar mi corazón delante de ti. Dile a Dios: quiero reconocerte a partir de hoy en todos mis caminos. Abre tu boca, abre tu corazón y dile: Señor, quiero hacerlo. Me dispongo a reconocerte a ti como mi Dios, a reconocer que sin ti soy un cero a la izquierda. Dile a Dios: reconozco que sin ti no soy nada. Vuelvo a fracasar. Sin ti vuelvo al vicio, vuelvo al pecado, vuelvo a la maldad. Pero cerca de ti soy más que vencedor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Me humillo para que mi oración sea eficaz y oraren. Hoy quiero abrir mi corazón. Quiero pedirte, Dios, por las necesidades personales y familiares. Levanta tu oración, por favor, y pídele a Dios que llegue a las vidas, que llegue al corazón de cada integrante de la familia. Pídele a Dios. Si hay algún necesitado en casa, alguna necesitada, dile: Señor, lo pongo en tus manos
Y yo sé que tú no tomas nada en tus manos para maldecir, sino para bendecir, porque esa es tu naturaleza, bendecir, papá. Así que en este momento oro, pido, Dios, que tú te manifiestes en esa esposa, en ese esposo, en ese padre, en esa madre, en ese hijo, en ese hermano. Pido, Dios, por favor, y te suplico que venga tu reino. Venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mi casa. Dile a Dios que venga tu reino. No queremos nada de las tinieblas. Estamos hartos. Queremos, Dios, que venga tu reino, que venga la verdadera transformación de vidas, que es un asunto que se da por dentro con resultados hacia afuera. Venga tu reino a cada corazón, Dios mío. Oramos para que, al igual que en Samaria, los que hoy no quieren nada contigo empiecen a escuchar atentamente tu palabra, que empiece a brotar hambre por ti, Señor, hambre de ti, Dios mío, por favor, que puedan escuchar atentamente tu palabra, porque no solo del pan vivirá las familias de la ciudad, del estado y del país, sino de toda palabra que sale de tu boca, para que sean llenos de verdad y libres de engaños, libres de mentira, Dios. Oramos, Señor, para aquellos que hoy no creen, mañana lo hagan, que empiecen a confiar en ti, para que oyendo la verdad puedan ver los milagros, puedan ver el actuar tuyo, Dios. Queremos que haya gran gozo en esta ciudad, bendito Dios. Queremos, Dios, una Mérida resplandeciente, un estado yucateco glorioso, Dios, y un país hermoso, Señor. Que los más de 120 millones de habitantes que hoy en este tiempo donde hay una enorme descomposición social, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en México como se hace en el cielo, Dios santo. Que aquellos que hoy, Señor mío, son sicarios, renuncien a las armas y se inclinen a ti, bendito Dios. Que los que hoy son idólatras aferrados puedan renunciar a sus falsas creencias para inclinarse a ti, al único digno, al único creador, al único que nos amas. Padre, yo te bendigo en esta hora en el nombre de Jesucristo. Y si quiero, Dios, convertirme de mis malos caminos, dile a Dios, porque no quiero estar temporalmente en tu reino. Yo quiero que tu reino se establezca en mí para siempre. Así que hoy quiero tratar con esas debilidades que aún me quedan. Dile a Dios, Señor, tú conoces, ¿qué más te voy a esconder a ti? Si tú sabes de mi carácter, si tú sabes lo que yo pienso, si tú sabes lo que yo siento. Hoy quiero convertirme de mis malos caminos, de mis malas decisiones. Dile a Dios. Hoy yo quiero, Dios, pedirte que te hagas en mí. Quiero vivir más cerca de ti. Quiero, Señor, un poco más hacer las cosas de la manera correcta. Un poco más, Dios mío. Quiero vivir cerca de ti. Te doy gracias, Dios. ¿Por qué no abrazas a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu padre, a tu madre, a tu hermano? Abrázale. Y si llegaste solo, abraza a una persona de tu mismo sexo y ora por él, ora por ella, y dile: Señor, dale la convicción de que si hace las cosas un poco más de lo que ya estaba haciendo, va a ver tu gloria, Señor. Gracias. Permite que se despierte ese anhelo, ese deseo por escuchar atentamente tu palabra. Dile a Dios: gracias, Dios,
Porque sí oramos como familia, pero hay que hacerlo un poco más. Sí damos gracias por los alimentos, sí oramos dando gracias al despertar, damos gracias antes de dormir, pero tenemos que hacerlo un poco más para que a partir de hoy, como personas y como familia, aún como iglesia, podamos pedirte que venga tu reino. No queremos más que el crimen organizado, que el pecado, las enfermedades, la corrupción en el país, en el estado y en la ciudad siga vigente. Que venga tu reino, Dios. Levanta autoridades justas, gente con temor a ti, gente que se humille delante de ti, Dios, gente que reconozca que sin ti no es nada, gente libre de soberbia, libre de engaño, personas, Dios, que sean levantadas autoridades justas. Dios, te bendecimos, que se frene toda la ola de violencia que hay en todo el país, bendito Dios. Venga tu reino, bendito Dios. Que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, soberano Dios. Te bendecimos. Cuenta conmigo, porque a partir de hoy voy a hacer un poco más. Dile a Dios, voy a hacer algo más de lo que había hecho, Dios Santo. Un poco más de compromiso, un poco más de consagración, un poco más, bendito Dios. Yo te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios.